Vamos a dibujar una perspectiva cónica oblicua por puntos de medida. Marcamos la posición del horizonte, para bajarlo un poco. Marcamos la posición del punto de vista. Nos alejamos un poco. Entonces cogemos aquí un arco, una semicircunferencia. Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, el punto de vista aquí exactamente. De manera que este es un punto de medida. Este será otro punto de medida. Entonces tenemos una fuga F1 que tiene el punto de medida M1 y F2 que tiene M2. Si ahora hacemos la línea de tierra, entonces vamos a hacer, por ejemplo, que la casa venga por aquí y que haciendo una vertical, pues el portal lo coloquemos, por ejemplo, en esta posición. Vamos a colocar aquí esta vertical de referencia y vamos a hacer, por ejemplo, un portal hasta aquí. Debe fugar el interior hacia aquella fuga y marcamos aquí la posición de esta altura para el portal, o sea que vendrá por aquí. Vamos a darle una profundidad hasta aquí. En principio, como esto fuga hacia F1, pues M1 nos determina la anchura del portal hasta aquí, de la parte externa del portal, que es esta. O sea que esta es la anchura desde el punto A hasta el punto B. Para que digas, esta profundidad tiene esta medida real a escala, por supuesto. Levanto por aquí una vertical. Entonces tengo ahí esa esquina. Ahora trazo aquí esto. Y debo fugar hacia F2. O sea que el portal viene por aquí y viene por aquí. Es un prisma hueco. O sea que viene por aquí. Y viene por aquí. Bueno, tenemos entonces el prisma. Y vamos a hacer... Bueno, tenemos esta medida, la anchura de este portal, como va F2, lo mide M2. Entonces ya podemos venir aquí a alinear M2 con el punto final y viene desde el punto este hasta el punto este. Sabiendo entonces que este es el punto S y este el punto T, pues esta medida es en realidad la que corresponde a la anchura del portal. Y recordamos que la escala entonces del portal será la medida ST. En el dibujo aquí medida, o sea, por ejemplo, vamos a cogerlo para ya hablar de medidas concretas, 48. O sea, será el tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real. Pues, por ejemplo, 3 metros. Estos son 48 milímetros. Podemos poner 4,8 centímetros y colocar aquí, por ejemplo, pues 3 metros, 300 centímetros. 300 centímetros. Bueno, pues esa será la escala. Si quitamos aquí una coma, multiplicamos por 10 aquí abajo también, entonces tendremos 48 partido 3000.
Bueno, no es una escala normalizada, pero nos da una idea de las dimensiones. Esto sería algo parecido a poner, por ejemplo, 50 partido 3000. Quitamos esto y tenemos una escala 5,300. O sea, 5 por 1 es 5 y 5 por 6, 30. O sea que tendríamos una escala de 1 partido 60, ¿no? O sea que esto sería 60 veces más grande en la realidad, ¿no? Bueno, una vez que tengamos ya la idea de la escala, coger una normalizada. Aquí en vez de coger 4,8, pues cogemos 5 y ya tenemos una escala que se puede entender un poco mejor. Bueno, si por ejemplo aquí queremos darle una anchura para el balcón, entonces alineo con esto, pues esta anchura, por ejemplo. Perdón, esto va a M1, no, aquí estamos midiendo lo que va a F1, o sea, sería esta anchura para el balcón alineado con M1, viene de aquí a aquí. Bueno, ya sabemos que la anchura del balcón va a ser esto y por lo tanto fugamos y por aquí viene el balcón. Levantamos una vertical, recordamos M1, que alinea este punto con este, o sea, este tramo que es perpendicular a esto, y tiene esta anchura real a escala aproximada de 1 partido 60. Bueno, levantamos por aquí una vertical y entonces le vamos a dar un poco de altura aquí. Las medidas las colocaremos, las proyectamos aquí sobre la línea de tierra y nos dará aquí la medida real a escala. Lo vamos a hacer, entonces alineemos este punto con este y aquí levantaríamos una vertical. Eso quiere decir que la anchura va a ser, la altura va a ser esta. Bueno, tenemos ya la altura, pero me interesa a partir de aquí poner las líneas para el balcón. O sea que va a venir por aquí. Entonces ya lo podemos dibujar. O sea que la casa en general sobresale todo esto. Ahí para la zona del balcón. Entonces, igual que aquí cogimos esta medida, normalmente el bajo pues tiene una altura más grande, podría ser 2/3 de esto. Entonces, podríamos coger aquí 3 centímetros, 1, 2, 3, en una dirección cualquiera, alinear con este punto y por el punto 2 hacer una paralela. De esa manera obtendríamos aquí 2/3 de la altura total. Bueno, con aproximación, pues respecto aquí a esta medida, lo vamos a hacer en todo caso. Tenemos aquí 3 unidades, 1, 2, 3 en una dirección cualquiera, unimos con esto y por el punto 2 hacemos una paralela. A ver, y vamos a coger hasta aquí, que esa es la medida real. Entonces por el punto 2 hacemos una paralela y esto es 2/3 y esta medida es la que vamos a colocar a partir de este punto. Entonces la cogeremos con el compás, los 2/3. Quiere decir que va a llegar hasta este punto, que viene por aquí, y por tanto corta aquí. Esto será la medida correspondiente al primer piso. Y cogiendo esta anchura hasta aquí, entonces vamos a parar aquí, levanto por aquí una vertical. Pero ya tengo aquí este prisma saliente. Bueno, dentro de esto coloco un bloque para el hueco del balcón. Vamos a darle aquí este grosor. Esta medida que proyectaría aquí, como va a F2, lo mido con M2. O sea que vendría desde este punto hasta este y mediría esto.
Entonces esta misma medida deberé medirla también aquí, también de manera que lo coloque aquí y proyecta esto sobre esta vertical. Esto quedaba aquí alineado con esto, y igual que tomé la medida aquí, pues también puedo tomarla, esto va hacia F1, pues con M1, ¿no? Bueno, puedo medirla con F1, como sabemos, todas las que van hacia ese punto. Bueno, pues decíamos, queda sobre esta línea, igual que medí aquí este punto que cayó aquí y lo medí aquí, pues ahora lo mediré aquí exactamente igual, ¿no? Entonces decía, esto va a F2, lo mido con M2 y lo medí con esto. Bueno, pues lo mismo. Lo mido a partir de aquí con M2 y corta en este punto. Cojo la misma medida esta, la coloco, a ver, he alineado con este punto con M2 y me corta aquí. Entonces alineo, me corta aquí. Cojo la misma medida y alineo con M2 y corta aquí. Por lo tanto, esta medida se transforma en esta, igual que esta se transforma en esta. Con lo cual ya puedo levantar por aquí una vertical. O sea que ya sé que en el espacio esta medida es igual que esta. Voy a terminar aquí la anchura del balcón y puedo más arriba repetir ahora esta altura, por ejemplo, lo que quiera. Esto fuga hacia F1 y debe estar alineado con la continuación aquí. O sea que donde corta aquí alineamos con F2. Allí podríamos poner una puerta, una ventana, lo que quisiéramos. De manera que también fugue hacia F2. Esto fugará hacia F1. Y luego esto hacia F2. Bueno, tenemos ese hueco, tenemos este. Vamos a hacer aquí una puerta. Vamos a aprovechar aquí, por ejemplo, esta línea. Y aquí esta otra línea. Aquí le daríamos la anchura. Bueno, como esta línea viene hacia F2, la medimos con M2. Podríamos alinear estos dos puntos y ver la anchura que tiene. Bueno, vamos a colocar aquí, por ejemplo, una especie de portal para un garaje o una cochera. Vamos a hacer que llegue, por ejemplo, hasta aquí. Ahora lo hacemos al revés. Primero lo tomamos aleatoriamente y ahora lo medimos, ¿no? Entonces, como esto va a F2, lo mide M2. Viene desde este punto hasta aquel punto. O sea que la anchura es esto. O sea que es bastante anchura, ¿no? Pero bueno. Respecto a la anchura de la puerta, que era esta, bueno, no es tanta. Entonces vamos a fugar hacia F1, que llamamos. Y vamos a darle más profundidad que el portal. Bueno, vamos a terminarlo aquí. Ni siquiera... Siempre suele tener más profundidad que el portal, pero bueno, como vamos a hacer unas sombras, pues vamos a ponerlo por aquí. Como si fuera una puerta, no tiene por qué ser garaje, puede ser a un almacén o a donde sea. Pues marcamos aquí la fuga hacia F2.
Bueno, aquí podríamos poner otro balcón o quitar el balcón y terminarlo aquí. Y dejar aquí un saliente a esta altura. De manera que la casa, por ejemplo, termine aquí. Entonces aquí levanto la vertical. Entonces viene por aquí y por aquí. Aquí pongo la barandilla para el balcón. Que deberá fugar hacia ese punto. Bueno, aquí ya que tenemos esto, le vamos a dar una ventana por aquí a esta altura. Entonces le damos aquí una vertical y vamos a llegar con la ventana, pues por ejemplo, alineada con esto. Dándole una profundidad hacia F1. Como vemos aquí ya se distorsiona mucho porque está muy cercano del punto de vista, por eso debemos alejar el punto de vista, que no es este caso. Por eso la ventana aquí, esta línea ortogonal, se distorsiona mucho. Podríamos hacer un saliente, proyectar aquí, por ejemplo, este prisma que viene por aquí. Pues sacarlo de F1 hacia afuera. Tanto esta línea superior como la inferior. Pues bajamos una vertical y ahora va hacia F2. Bueno, el portal no debería estar alineado con el muro. Deberíamos dejar un espacio para luego colocar el portal, pero bueno. Y aquí tampoco debería estar alineado con el techo, bueno, es igual. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra caiga aquí. O sea, la sombra de la vertical viene por aquí. Y aquí si bajamos una vertical, tenemos ahí la vertical y vamos a hacer que la sombra de esta vertical es esto y debe llegar, vamos a hacer que caiga, por ejemplo, aquí. Eso quiere decir que la sombra de este punto es esto. Y tenemos entonces la fuga de los rayos de sol, que es este punto, y la fuga de las verticales, que es este punto. Siempre alineados en esta perspectiva sobre una vertical. Entonces la sombra de esta línea será una paralela que va hacia F2. Bueno, pues todas las líneas siguen las mismas condiciones. La paralela aquí va hacia este punto, corta en este punto, por este punto una vertical. Y ahora la sombra de este punto debe fugar hacia FR. Corta en este punto y fuga hacia F2. Bueno, tenemos entonces la sombra de esto, cogeríamos la sombra de este punto, tiene su proyección aquí abajo en el suelo, siempre debemos obtener la proyección en el suelo. Cae aquí, ¿no? Entonces otra vez vamos hacia FV. Corta en este punto, levantamos una vertical y esto corta a FR, esa vertical corta FR en este punto. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será una paralela que va hacia F2.
O sea que la sombra de esta línea será esta. Y ahora la sombra de este punto tiene su proyección, va hacia F2 por aquí. Ojo con eso, no es la que va al métrico, es la que va a F2 y corta en este punto. Eso quiere decir que al unir con FV, corta aquí vertical y aquí es el punto de la esquina y vemos que corta el punto este de la esquina, corta aquí. O sea que la sombra de esta será una línea que viene de aquí y que sale exactamente. Hay que ver este plano donde corta esto, ¿no? Entonces, como viene por aquí, corta aquí. O sea que viene hasta este punto. O sea que este plano que viene por aquí, corta el plano de atrás exactamente en este punto. O sea, esta línea corta en este punto. Entonces, como la sombra de este punto vimos que era esta, entonces unimos este punto con la sombra de este punto, es esto, ya que va por allá abajo. Unimos este punto con este y la sombra de esta línea será una paralela que coincide con el horizonte, o sea que hace esto, y por aquí venía así, o sea que hace este dibujo. Bueno, vamos a darle un poco de sombra para que quede un poco más claro por dónde va la sombra. Pues todo esto sería sombra. Y esto decíamos que caía todo por aquí. Eso sería toda la zona de sombra. Y aquí sería todo esto. Todo esto. Y por aquí esto llegaba hasta este punto y provocaba este fragmento. Y luego tenemos esto. Bueno, ahora si hacemos el cálculo aquí arriba, lo mismo, va hacia FV y esta línea intercepta aquí debajo a esta que viene por aquí, con lo cual habrá que levantar una vertical por aquí y aquí fugar hacia FR. O sea que corta en este punto y por este punto una paralela que va hacia F2, coincide con esta línea. O sea que todo esto es lo que queda en sombra. Y luego, por supuesto, todo el balcón está de espaldas a la luz. Todo esto quedará en sombra. Bueno, también el balcón proyectará la sombra por aquí hacia FV y luego hacia FR, con lo cual nos quedará aquí la sombra de todo esto. Y esto cae aquí, salía de este punto, con lo cual todo esto queda en sombra y esto también. Y ahora todo esto
que cambia y viene hasta aquí. Entonces la sombra de este punto decíamos que caía aquí y salía de aquí. Y esta línea, ya que la calculamos, viene por aquí y corta la vertical por allá arriba. Bueno, pues la sombra de esta línea irá a la misma fuga. En todo caso, si queremos calcularla, podemos coger este punto, nos acercamos. Este punto, por ejemplo, tiene la proyección aquí, fuga hacia FV por aquí, corta aquí a la vertical, a este plano vertical, levantamos uno vertical y esto fuga ya detrás a FR, con lo cual al unir este punto con esta línea tenemos ahí el punto ya. O sea que basta con imaginar aquí una línea que pasa por un punto cualquiera, fuga hacia FV, corta aquí, levantamos una vertical y desde ese punto hacemos la línea FR, corta aquí. Entonces, la sombra viene por aquí, es paralela a esta, van a la misma fuga. Entonces todo esto quedará por aquí en sombra, o sea que llega hasta aquí, la línea, y luego empieza a bajar. Entraría aquí abajo. Este trozo es el que entraría aquí si hubiera muro. Tenemos aquí los detalles de... Bueno, hemos hecho los cálculos así por encima. Ahora ya para concluir le damos algunos contrastes y ya concluimos. Entonces los contrastes serían para los entrantes, mayor intensidad, lo mismo aquí. Lo mismo aquí para el entrante. Y aquí igual. Bueno, tenemos ahí otros entrantes, aquí también. Bueno, se podría también hacer aquí la sombra para esto y lo mismo tendríamos aquí esta sombra proyectada sobre esta zona y este punto que va hacia FR cortaría aquí y esto hacia F2 y todo esto quedaría en sombra, dejando por aquí la línea correspondiente a la sombra y el entrante más oscuro, lo mismo aquí. Y ahora habría que empezar a detallar arcos, ventanas, etcétera. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí y las sombras que proyectan cada uno. Esto empezaba la sombra aquí abajo y luego seguía por aquí y este punto caía aquí,
y caía aquí abajo, con lo cual la sombra se continúa por aquí. Quiere decir que la sombra de la parte más saliente viene por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí.